buenos días. Somos la Asociación GPS, Gente para Servir. Este es nuestro devocional para hoy viernes 17 de junio del año 2022. Y en la lectura cronológica de la Biblia, hoy nos corresponde el libro de Oseas de los capítulos 1 al capítulo 9. De igual manera, debemos hacer mención del recorrido que están haciendo nuestros peregrinos. Hoy se encuentran en Egipto y hoy visitarán varios puntos arqueológicos. Vale destacar o mencionar las pirámides. Y eso me lleva a recordar la travesía de Abraham y su paso por Egipto, que se narra en el libro de Génesis. Y como todos sabemos, no hay certeza, pero se considera que fue escrito por Moisés. Sobre Egipto, podemos decir que es una civilización de la antigüedad, una muy importante, que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, cuya historia abarca más de 3 milenios y donde cerca de 40 dinastías diferentes la gobernaron. Para el tema de hoy, vamos a hacer mención solamente del Imperio Antiguo, que se considera ocurrió entre los años 2686 a 2181 a.C. Este se conoció, vuelve Vigo, como el Imperio Antiguo, cerca de 600 años. Y gobernaba la tercera dinastía, que había definido o establecido definitivamente la capital del imperio en la ciudad de Memphis. De ella procede la denominación del país, ya que el nombre del principal templo que allí existía, Hat-Kapat, o casa del espíritu del dios Pat, que pasó a través del idioma griego a entenderse como a Egiptos, que es con el que el tiempo se designó primero a la ciudad y luego más tarde a todo el reino. En la época de la tercera dinastía precisamente comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra, entre otros por el faraón Dicer, y también las grandes pirámides de Giza atribuidas a los faraones Keops, Kefren y Micerino, que datan de ese periodo histórico. Es decir, esos son los lugares que serán visitados hoy por nuestros peregrinos. Y esta es la referencia que tenemos de más de 4.500 años. Para el caso de Abraham e introducirlo al recorrido de hoy en Egipto, debemos mencionar que es conocido él como uno de los patriarcas. Es el primero de ellos. Y en el relato de su historia, que se encuentra en el libro de Génesis a partir del libro del capítulo número 12, dice que él nació aproximadamente en el año 1813 a.C. en Ur de los Caldeos y murió en 1638 a.C. en Hebrón, en el territorio de Canaán. Es decir, que cuando Abraham vivió y visitó este país, ya existían las pirámides que hemos mencionado. En la Biblia se hace narración sobre Abraham, que primero se llamaba Abram, que viene de unas partículas hebreas, Ab, que significa padre, y Ram, que significa alto, excelso. Abraham estaba llamado por Dios a un propósito mayor. Él era hijo de Taré, que en el orden descendiente desde Noé era la 10ª generación, y a su vez también era hijo de Sem, y también era hermano de Nacor y de Harán. Después de que Abraham se casó con Sarai, su padre Taré viajó con sus hijos y con las familias de sus hijos desde Ur hasta Canaán, donde se asentaron en Harán, Mesopotamia. Pero allí murió Taré en ese momento
cuando tenía aproximadamente 205 años de edad. Y en ese momento, Dios le da un mensaje específico a Abraham y le encomendó buscar un territorio específico, al cual lo llevó, en el cual él y sus descendientes fundarían un gran pueblo. Esto implicó, desde ese mismo momento, la fe que se le atribuye a Abraham, de que con la sola palabra del Señor la creyera e iniciara este recorrido a un país desconocido para él. Así Abraham, junto con su familia, emprendió un viaje pasando por Siquem y por el desierto del Negev hasta llegar a Egipto. Y este recorrido se hizo por lo que se conoce hoy como la media luna del Valle Fértil, ya que se sostiene que incluso desde aquel tiempo, desde hace más de 4.000 años, todavía se hacían este tipo de travesías realizadas por varias tribus desde la parte sur del Cáucaso hasta llegar a Europa y a entrarse en el norte de África y para llegar también al Mediterráneo, porque todavía en aquel tiempo el nomadismo era una práctica en vigor. En Egipto, Abraham se encuentra con una situación especial, y es que los príncipes de ese lugar se interesan por su esposa, y él tiene que engañar y mentir para hacerles entender que es simplemente su hermana. Y era cierto, era su hermana, pero principalmente era su esposa. Gracias a ella, el faraón le otorga a Abraham toda clase de regalos, de animales, y le da riqueza para ganarse su amistad. Pero no pasó mucho tiempo para que Dios revelara a este faraón lo que estaba sucediendo, y él se sintió engañado. Al darse cuenta, entonces el faraón le reclama a Abraham y este se ve en la necesidad de admitir que realmente Sarai es su esposa. Entonces el faraón destierra a Abraham junto con toda su familia desde Egipto y lo expulsan con todos sus bienes. Podemos agregar que más tarde Abraham y su familia, entre los cuales lo acompañaba su sobrino Lot, que era hijo de su hermano Harán, regresaron entonces a la región de Jai en Canaán. Y aquí vivieron un periodo de tiempo hasta que los pastores, tanto de Abraham como los de Lot, se confrontaron, se enemistaron. Era tan grandes los rebaños que los territorios para pastar y para el agua eran escasos y no tardaron en darse fricciones entre sus pastores. Así que para solucionar esta discordia, ellos se dividieron la tierra y Lot fue a las cercanías de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, al este del río Jordán. Mientras tanto, Abraham se marchó hacia la región conocida como el Encinar de Mamre, junto a Hebrón, y allí construyó un altar. Sin embargo, el territorio de Lot no pasó mucho tiempo para que fuera invadido por el rey Kedorlaomer y por sus aliados que estaban en un proceso de conquista y de ratificar su soberanía sobre estos territorios. Y en ese momento Lot fue capturado y su familia. Entonces Abraham, junto con sus hombres, los persiguió, llegó casi hasta Damasco, donde pudo derrotarlos y rescatar a su sobrino y rescatar a las personas que habían sido tomadas. Tras estos hechos, Abraham tiene un encuentro con un personaje especial para nosotros, Melquisedec, quien es conocido como rey y sumo sacerdote de Salem, a quien muchas personas hoy día podrían los estudiosos considerarlo como Cristo o como una entidad similar. Porque contrario, porque no se dice nada de la ascendencia ni la descendencia de Melquisedec, sino que por el contrario, se dice que está hecho a imagen y a semejanza de Dios.
Este ser invita a Abraham a tomar vino y a comer pan, y a partir de allí se afianza su relación, la de Abraham con Dios. Vamos por favor a Génesis 14, donde vamos a entender quién es Melquisedec, rey de Salem y sumo sacerdote, que es donde nos hacen la introducción a esta porción. Génesis 14, a partir del versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Algunas personas consideran que esto es una cristofonía, que es una aparición o una presentación de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero de igual manera en el libro de Hebreos se hace una especie de analogía entre el pan y el vino que dio Melquisedec a Abraham con el ritual que posteriormente fue establecido por Jesús en la última cena. A esto se añade que, pues como todos sabemos, las primeras reuniones y los primeros cristianos no eran precisamente de las personas allegadas a los gobernantes y a los dirigentes del pueblo judío. Precisamente eran ajenos a castas sacerdotales de los hebreos, quienes veían a los cristianos simplemente como una herejía. Por lo tanto, los primeros sacerdotes cristianos no podían derivarse de la casta sacerdotal hebrea, así que no tenían ese linaje, sin padre ni madre, como sucedió, como se hace mención de Melquisedec, que aparece en solamente esa mención que se hace allí en el libro de Génesis. Entonces, vuelvo y repito, se considera que Melquisedec es visto como una versión del cristianismo muy temprana, debido al pan y al vino que dio a Abraham como una especie de sacerdote profeta que ejecutó por primera vez el mandato que posteriormente estableció Jesús como el Mesías, muchos siglos después. Bajo esa tradición, Melquisedec fue entonces el primer sacerdote cristiano, y por ello el sacerdocio cristiano recibe por nombre el sacerdocio de Melquisedec. En la epístola de los Hebreos, que se cree también fue escrita por Pablo, que no hay certeza de ello, se afirma que el nuevo sacerdocio de los creyentes en Cristo dejará de ser el sacerdocio de Aarón, establecido en el orden de Aarón, y que ahora el establecido será uno simbólico, el de Melquisedec, que es rey de Salem, sacerdote del Altísimo, y quien apareciéndosele a Abraham, también partió el pan y dio el vino en aquel encuentro con Abraham. Cuando salió a recibirlo, luego de que logró derrotar a los reyes, y bendijo a sí mismo al Dios Altísimo, y Abraham le dio los diezmos. Entonces, podemos traducir a partir de ese momento que hay un nuevo sacerdocio establecido, y pues Melquisedec como tal significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Quiere decir esto, un rey de paz, como anhelamos y esperamos en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que se establecerá como un rey de justicia y como un rey de paz. Encontramos en el libro de Hebreos que Jesús es establecido como un sacerdote especial. En Hebreos 5, del 1 al 3 dice:
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y luego en Hechos 5, del 4 al 10, vemos cómo Jesús es establecido como un sumo sacerdote. Dice, y nadie toma para sí mismo esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En ese orden de ideas, pasemos por favor a nuestra oración para cerrar nuestro devocional. Padre amado, en esta mañana, Señor, hemos entendido y comprendido que siempre hubo un plan claro que estableciste desde Abraham, que fue necesario que él ingresara a ese Egipto, pero no para quedarse allí, sino para creerte a ti y reconocerte, Señor, en todas sus actividades y en todas sus circunstancias. El día de hoy aprendimos, Padre, cómo Abraham, un hombre que fue obediente a su padre, pero principalmente obediente a ti, Señor, se estableció con su familia al territorio que tú le mostraste, a donde tú lo llevaste. Hay circunstancias como ocurrió allí una hambruna que lo obligó a ingresar al territorio de Egipto. Y allí se desnuda la condición humana, porque Abraham pues tuvo que engañar para proteger su vida. Tal vez con algo de temor, como nos puede ocurrir con mucha frecuencia a nosotros. Pero luego al verse en la necesidad de salir de allí, es posible, Padre, que haya reconocido que siempre tú estuviste a su alrededor. Y a pesar de que no lo hizo Abraham, Dios siempre protegió y guardó a Sarai, a la esposa de Abraham, a pesar de estar en manos de los egipcios, y no le permitió pecar ni que pecaran contra ella. Es por eso, Padre, que esta enseñanza nos deja claro que en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, incluso el día de hoy, tú estás presente en nuestras vidas, que siempre podemos confiar en ti, que siempre podemos, Señor amado, depender de ti y tener la certeza de que nada ni nadie nos puede apartar de ti. Yo te agradezco, Padre, en esta mañana por nuestra congregación y te agradezco también, Padre, por los peregrinos. Guárdalos en su camino, en su desplazamiento. Permíteles, Padre, conocer todas las vivencias de tu pueblo escogido en aquellos territorios. Porque es necesario, Señor, conocer nuestro origen. Y porque es necesario, Señor,
estudiar todo lo que sucedió con el pueblo. Estoy seguro de que todos los que están allí, Señor, llegarán enriquecidos, llegarán, Señor, cargados con la madera para seguir construyendo en nuestras casas, en nuestras iglesia, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, para seguir construyendo y edificando tu reino que se debe establecer en nuestro país, en nuestras familias y principalmente en el corazón de cada uno de nosotros. En esta mañana, Padre, de igual manera te quiero dar gracias porque sabemos, Señor, que hay un sumo sacerdote que tú ya estableciste en el orden de Melquisedec como Rey de justicia y como Rey de paz. Porque Cristo dejó una marca indeleble. ¿Cómo debe ser un verdadero gobernante? ¿Cómo debe ser la persona que cumple al pie de la letra tu mensaje, sin importar ser sacrificado, sin importarle ocupar el lugar del cordero que correspondía para la fiesta de la Pascua cuando fue secuestrado, cuando fue martirizado y fue crucificado? Hoy día, Señor, entendemos que el sumo sacerdote ya está por ti designado y que Él intercede ante ti todos los días por nosotros y que tiene paciencia con nosotros y que a pesar de nuestra condición humana, de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad, que siempre está haciendo lo posible para que retomemos el camino y el sendero de paz y el sendero de verdad, porque solo por Cristo llegamos a ti, Dios Todopoderoso. Yo te suplico, mi buen Señor, que nos permitas en esta mañana reconocer tu señorío, reconocer ese plan que has diseñado para nosotros. Tal vez Abraham, en su momento, no podía conocer lo que hasta el día de hoy ha ocurrido. Tal vez su mente era demasiado pequeña para poder entender que había un plan perfecto en tus manos y que de él nacería un pueblo y que ese pueblo crecería en 12 tribus y que esas 12 tribus establecería una nación y que esa nación sería ese simiente, Señor, a través del cual tú nos permites a nosotros hoy por adopción ser parte de ese pueblo. Por eso, Señor, tengo la certeza de que no nos resta a nosotros sino acatar y obedecer tus mandamientos y tus preceptos y reconocer que no somos pequeños en ti, que no tenemos limitación alguna, que en ti, Señor, todo es posible. Yo te agradezco, mi Señor, por este día, por este tiempo, y te suplicamos que tengas, por favor, toda consideración con nuestra nación. Se acerca la jornada de elecciones, Señor, y te pedimos que, por favor, tengas misericordia de nuestra nación, que, por favor, nos des discernimiento, nos des la capacidad, Señor, de tomar una decisión acertada, como a ti te agrada, Padre. Es incierto, Señor, saber qué nos depara el futuro, pero sabemos, Señor, que cualquiera que pretenda gobernar este país tendrá que hacerlo de rodillas ante ti, anhelando, Señor, tu dirección cada día. Yo te suplico, Señor, que guardes a nuestra nación y que nos permitas tener unas elecciones tranquilas, en paz, y que todo obre para el beneficio de todos bajo tu bendición. Te damos gracias, Señor, por este día hermoso que nos regalas, también por esta nueva semana que comienza esta noche. Y te suplicamos, Padre, que permitas que las familias se congreguen en su reunión de Shabbat y puedan tener esa acción de gracias muy necesaria el día de hoy, en la noche, para que podamos reconocer que tú estás allí, que tú provees nuestra casa y que estamos bajo la protección, bajo tu manto protector. Como anhelamos que bendigas y protejas a nuestro país. Te he orado, Señor, en nombre de Cristo Jesús, y te pido que bendigas a cada una de las familias representadas hoy aquí en este devocional. Quedamos en tu santa presencia, Señor, y bajo la protección tuya. Amén y amén.